En este video hablaremos un poco del paquete instruccional de seguridad en la utilización de medicamentos. Mi grupo está conformado por Manuela García, Manuela López, María Camila Loaiza, María Camila Pineda y María Camila Vázquez. Se ha calculado que los errores de medicación producen alrededor de 7.000 muertes al año. Los errores más frecuentes ocurren en las etapas de prescripción y administración. Se ha determinado que un 67% de las prescripciones médicas tienen uno o más errores y que de estos un 46% ocurren en el ingreso y en el alta hospitalaria. En América están realizando grandes esfuerzos por documentar estos eventos adversos. Objetivo general: identificar cuáles son los errores o fallas más comunes e impactantes en el uso de medicamentos. Identificar cuáles son los factores contributivos de mayor impacto que favorecen la aparición de riesgo en la utilización de los medicamentos. Objetivos específicos: identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces para prevenir la aparición del riesgo en la utilización de los medicamentos o mitigar las consecuencias. Implementar buenas prácticas, políticas administrativas y asistenciales que velen por la prevención del riesgo en la utilización de los medicamentos. Identificar los mecanismos de monitoreo y medición recomendados para el seguimiento de la aplicación de prácticas seguras y disminución de los riesgos en el uso de medicamentos. Presentar experiencias exitosas como guía en la aplicación de prácticas seguras. Prácticas seguras más eficaces para evitar los errores en el uso de medicamentos. En España, la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos promovieron varios proyectos, los cuales les permitía impulsar prácticas seguras relacionadas a la prevención de los errores a la hora de la medicación. También realizaron varios estudios por los cuales mostraron el impacto que tiene la implementación de prácticas seguras en el proceso de la gestión de medicamentos. La información obtenida de los estudios les permitió establecer una línea basal a la hora de la implementación de las prácticas seguras, y esto les resultó de gran utilidad para priorizar qué prácticas utilizar y qué estrategias de seguridad del paciente utilizar a la hora de la correcta medicación. Para tener prácticas seguras se deben establecer protocolos de actuación y directrices para los medicamentos de alto riesgo. Se deben tener normas de correcta prescripción, detección de alergias y se deben dar recomendaciones específicas a los pacientes. Se debe evitar el uso de abreviaturas y prescripciones ambiguas. Se deben realizar prácticas de doble chequeo en la preparación y la administración de los medicamentos. Esto lo que va a hacer es que se minimicen los errores a la hora de la gestión de los medicamentos. También va a ayudar a los profesionales y al personal recién incorporado a que puedan realizar este proceso de manera segura y así evitar posibles complicaciones más adelante. Análisis de causas de fallas en acción en salud, Protocolo de Londres. Fallas activas o acciones inseguras. Son acciones u omisiones que tienen el potencial de generar daño o evento adverso. Es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por miembros del equipo misional de salud, como lo son las enfermeras, médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería y odontólogos. Fallas latentes son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de atención en salud por miembros de los procesos de apoyo, como lo es el personal administrativo. Evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. Falla activa número 1.
La acción insegura y error es la administración errónea por denominación y o apariencia común en los medicamentos. Falla activa número 2, acción insegura o error de esta falla. No identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios importantes y molestos para los pacientes. Falla activa número 3, la acción insegura o error. La no información al paciente en relación con el medicamento prescrito. Falla activa número 4, acción insegura o el error. El no marcaje adicional de los medicamentos de alto riesgo clínico para que sean fácilmente identificados por el personal de enfermería y se extreme el cuidado en su uso. Falla activa número 5, la acción insegura o el error. Compra de medicamentos que no cuentan con registro sanitario vigente del INVIMA. Falla activa número 6, acción insegura o el error. Se prescribe un medicamento a un paciente que presenta una alergia conocida. En la falla activa número 7, su principal acción insegura es la prescripción incompleta del medicamento o los errores en la prescripción de la dosis, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento. Para esto es muy importante tener en cuenta la capacitación o la capacidad que tenga el personal de salud al momento de administrar los medicamentos para evitar este tipo de errores. En la falla activa número 8, su acción insegura es un medicamento mal formulado, es decir, que no estaba indicado para el paciente o inapropiado o contraindicado para el paciente al cual se lo va a aplicar. En la falla activa número 9, su principal acción insegura es la omisión en la conciliación medicamentosa en el ingreso, el alta del paciente y el traslado del paciente. En la falla activa número 10, su principal acción insegura es cuando se administra un medicamento no recetado. Por lo cual es muy importante tener en cuenta en que se deben verificar siempre los días correctos, ya que es un error gravísimo administrar un medicamento no recetado a un paciente. En este caso, el principal correcto que se debe tener en cuenta es verificar el medicamento y verificar el paciente. En la falla activa número 11, su principal acción insegura es que no hay cumplimiento de los correctos en la administración de medicamentos, lo que hablaba anteriormente. Es muy importante tener en cuenta los días correctos para la administración de medicamentos, por lo cual se debe brindar una capacitación al personal de salud para administrar estos y para que tengan conocimiento de estos días correctos, los cuales son muy importantes para una correcta utilización de los medicamentos. Y en la falla activa número 12 tenemos como acción insegura la dispensación de medicamentos incompleta, incorrecta e inoportuna. Motivos. Son las condiciones que predisponen una acción insegura, o sea, una falla activa. Los factores contributivos considerados en el protocolo de Londres son organización y gerencias, o sea, las fallas latentes. Las políticas institucionales poco claras para la elaboración y adopción de protocolos y guías de atención. Deficiencia de programas de inducción y reinducción al personal temporal y flotante. Inadecuado ambiente laboral. No contar con programas de capacitación y socialización de guías y protocolos y una ausencia de políticas institucionales para el plan de compras. Paciente. Un paciente que contribuyó al error. Ejemplo, paciente angustiado, inconsciente. Tener en cuenta también la edad por si el paciente es adulto mayor o es menor de 5 años. Tarea y tecnología. Toda la documentación ausente, poco clara, no socializada que contribuyó al error. La tecnología o insumos ausente, deteriorada, sin mantenimiento, sin capacitación al personal que la usa. Por ejemplo, ausencia de procedimientos documentados sobre actividades a realizar y tecnologías con fallas. Individuo, el equipo de salud que contribuye a la generación del error. Por ejemplo, ausencia o deficiencia de habilidades y competencias, estado de salud como lo es estrés y enfermedad, no adherencia de aplicación de los procedimientos y protocolos, no cumplir con sus funciones como diligenciamiento adecuado de historia clínica. Equipo de trabajo, todas las conductas de equipo de salud que contribuyen al error.
Por ejemplo, comunicación ausente o deficiente entre el equipo de trabajo, falta de supervisión, disponibilidad de soporte. Ambiente, referente al ambiente físico que contribuye al error, por ejemplo, deficiente iluminación, hacinamiento, sobrecarga laboral y deficiencias en infraestructura. Contexto institucional, referente a las situaciones externas a la institución que contribuyen a la generación del error, por ejemplo, decisiones del EPS, demora o ausencia de autorizaciones, leyes o normatividad. Las barreras y defensas son prácticas seguras que pueden evitar la presencia de eventos adversos. Entre estas prácticas encontramos las administrativas, físicas y tecnológicas, humanas y naturales. Con relación a las prácticas seguras humanas, cabe resaltar que es importante analizar y retroalimentar los errores de la medicación para fortalecer el sistema de gestión de medicamentos. Esto quiere decir que es importante reconocer los errores que tiene el personal de salud y los pacientes en el momento para poderlos corregir y que no se vuelvan a presentar. También se deben utilizar guías clínicas y protocolos que ayuden a una seguridad en la administración de los medicamentos. También es importante lograr que el paciente y su familia participen de forma electiva y activa en la conciliación de los medicamentos. Y también motivar a los pacientes a educarse sobre los medicamentos. Con relación a las prácticas seguras administrativas, se deben implantar políticas y protocolos de conciliación de tratamiento en todos los hospitales del servicio de salud. También se debe dar educación sobre seguridad de medicamentos, tanto a los pacientes como al personal que lo administra. Se deben también tener en cuenta los protocolos para estandarizar la preparación de los medicamentos. Y también se debe tener un personal capacitado para administrar estos medicamentos. En las prácticas seguras naturales se debe tener un fácil flujo de comunicación con los pacientes y con el personal de salud. Con relación a las prácticas seguras físicas y tecnológicas, se debe tener en cuenta que es importante el uso de bombas inteligentes y concentración estándar para así evitar administrar al paciente más de la dosis indicada o menos de la dosis. Y también se debe contar con instrucciones computarizadas. Y con relación a las prácticas seguras humanas, primero que todo se debe tener una buena comunicación con el paciente, ya que en el momento de dar órdenes verbales o telefónicas, el paciente en muchas ocasiones entiende las cosas de una manera diferente a la cual el personal de salud o la persona encargada se las dice, por lo cual es muy importante en lo posible evitar este tipo de comunicaciones para dar indicaciones sobre medicamentos. En caso tal de que no haya otra opción, se debe ser claro. También se debe cumplir el procedimiento de almacenamiento y manejo de los medicamentos establecido, por lo cual es importante mantener una buena comunicación con el paciente. Y una gestión eficiente de los inventarios, es decir, los medicamentos que están vencidos, averiados, en cuarentena u otros. Y en las prácticas seguras naturales se debe tener un adecuado manejo de la cadena de frío, luz y humedad. Teniendo en cuenta el tema de los indicadores, encontramos los indicadores relacionados con el programa de farmacovigilancia, entre los cuales están la proporción de cobertura en el seguimiento farmacoterapéutico, índice de eventos adversos prevenibles asociados a la medicación, proporción de pacientes con errores en reconciliación medicamentosa, índice en los errores de medicación, entre ellos están los errores de formulación, errores de administración y errores de dispensación. Índice de errores de preparación, cobertura de intervenciones a pacientes programados de consulta externa. Proporción de pacientes de neuropediatría adherentes a intervenciones farmacéuticas en consulta externa. Proporción de reacciones adversas asociadas a la medicación. Proporción de problemas relacionados con medicamentos, errores de conciliación. Porcentaje de adherencia al proceso de administración de medicamentos y, por último, número de eventos adversos con medicamentos de alto riesgo.
También encontramos indicador de práctica segura. Entre estos están la proporción de medicamentos de alta alerta identificados, proporción de fallas en el etiquetado de medicamentos de alta alerta, proporción de pacientes con adecuada conciliación medicamentosa, proporción de pacientes sobre anticoagulados, indicador de adherencia a las mezclas estandarizadas con cloruro de potasio. Y por último, frecuencia de incidentes y eventos adversos relacionados con medicamentos. Y con un ejemplo claro encontramos el cloruro de potasio. Y así damos por terminado nuestro video. Muchas gracias.